Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial sobre salud mental comunitaria. Hoy nos reuniremos para reflexionar en torno a la pregunta central de nuestro foro. ¿Es posible vivir sabroso en tiempos de crisis civilizatoria? Este tema nos invitará a explorar cómo enfrentar colectivamente los desafíos que afectan nuestro bienestar en un contexto de crisis global. En este podcast estoy acompañado por mis colegas Lorena Tafur, Santiago Núñez, María Pineda y Valentina Montenegro, quienes también estarán compartiendo sus perspectivas sobre preguntas claves en este diálogo. Cada uno de nosotros abordará una cuestión dentro de esta conversación. En su defecto, tu servidor quien les habla, Andrés Ayerbe, me corresponde responder a la pregunta: ¿cómo se pueden construir procesos de salud mental colectiva en medio de la crisis civilizatoria? Pues para ello, primero quiero aclarar que cuando hablamos de crisis civilizatoria nos referimos a los profundos desafíos que atraviesa nuestra sociedad desde el cambio climático, la desigualdad social y la destrucción ambiental, hasta también las consecuencias devastadoras de un neoliberalismo. Esta crisis no solo afecta también a nuestro entorno físico, sino que está impactando nuestras relaciones humanas y nuestra salud mental al generar entornos de precariedad, estrés y desarraigo. En cuanto a la salud mental colectiva, este concepto nos invita más a pensar que el bienestar va más allá de lo individual. No se trata solo de la ausencia de trastornos en una persona, sino también en cómo las comunidades en conjunto pueden construir espacios de cuidado mutuo y apoyo. En estos tiempos de crisis civilizatoria es fundamental que no nos enfoquemos en un bienestar individual, sino más bien en un estado colectivo, con solidaridad y acción en conjunto. Ahora, respondiendo a cómo podemos construir procesos de salud mental colectiva en este contexto de crisis civilizatoria, podríamos ya ir planteando lo que nos dice Montero en 2010 en su trabajo sobre psicología comunitaria, que es esencial entender que la salud mental está fuertemente ligada a las condiciones sociales y políticas. ¿Esto qué implica? Implica que cualquier solución debe involucrar a las comunidades como actores activos en la búsqueda de un bienestar. No podemos esperar que los problemas de salud mental se resuelvan solos o de manera individual o aislada. La clave está más bien en crear redes comunitarias sólidas, donde las personas puedan compartir sus experiencias, puedan dialogar sobre sus dificultades y trabajar juntas para generar soluciones. La acción colectiva también sería crucial en tiempos de crisis, ya que nos permite romper ese aislamiento que crea y generar también espacios de resistencia. Un ejemplo que ilustra bien esto vendría siendo el movimiento del buen vivir, como se muestra en el video de salud mental colectiva, crisis civilizatoria y buen vivir, o bien vivir, o vivir bien, perdón. Las comunidades indígenas y rurales habrían desarrollado conceptos como una forma de resistir a las imposiciones neoliberales, priorizando la armonía con la naturaleza y el bienestar de la comunidad. Estos movimientos no solo buscan proteger estos territorios, sino que también promueven una salud mental y emocional a través de estas prácticas colectivas. Además, como nos recuerda SEA 2019, en el libro Por el Derecho a la Locura, los dispositivos clínicos psiquiátricos han sido utilizados históricamente para medicalizar y controlar a quienes no encajan en esos moldes sociales. Sin embargo, proyectos como la radio La Colifata muestran el poder de la resistencia comunitaria, donde las personas pueden expresar sus vivencias sin ser patologizadas. Estos espacios también llegan a construir desde abajo, lo cual permite que las personas sean protagonistas de estas propias sanaciones colectivas. La construcción de estos procesos implica romper con ese estigma que tenemos y crea también plataformas donde las voces de los más afectados por la crisis puedan ser escuchadas, valoradas y respetadas. Desde las redes de apoyo mutuo hasta los movimientos de resistencia, tratamos de generar más un entorno donde el bienestar colectivo sea posible, incluso en esos tiempos de crisis. Entonces, ¿qué podríamos resumir de esto? Podríamos resumir que los procesos de salud mental colectiva vendrían siendo, en medio de la crisis civilizatoria, una construcción desde la solidaridad, la organización comunitaria y la resistencia frente a estos entes de control, estos sistemas de control que afectan el bienestar. Por ende, las redes de apoyo mutuo,
y las experiencias de resistencia como las que ya hemos visto en movimientos por el buen vivir, Radio La Colifata y otros, nos muestran también que es posible construir salud mental y bienestar a pesar de las adversidades. Ahora bien, esta no es solo una parte de la conversación, sino que también ahorita mis compañeros, mis colegas, van a explorar y ondear otras preguntas cruciales, de las cuales pues vamos de una vez desarrollando. Las preguntas de mis compañeros serían: ¿es posible construir un buen vivir en territorios amenazados por los fascismos y la agudización de las políticas neoliberales? ¿Cómo los dispositivos clínicos psiquiátricos han configurado las subjetividades contemporáneas? ¿Es posible hablar de salud mental colectiva o salud mental comunitaria? ¿Y cuál es el desafío de la psicología comunitaria frente a estas realidades? Bueno, estos van a ser los temas ahora a abordar, que van a ser fundamentales para el desarrollo de la actividad de este podcast. Y pues ahorita me gustaría más bien invitar a mis colegas, a mis compañeros, a continuar con esta conversación, compartir sus reflexiones, qué piensan de esta primera pregunta orientadora que nos va a encaminar en el foro y pues cómo vamos a desarrollar las demás. Así que los invito. Bueno, pues como bien comentó Andrés, da una introducción donde abarca prácticamente todos los temas a tratar, pero superficialmente. Y es muy interesante cómo cada pregunta de lo que vamos a hablar eh, van conectadas y ligadas al mismo tema, que es el bienestar de la persona, y más no la prioridad a la institución o al ente de control que quiere regular o controlar a las personas de acuerdo a un diagnóstico. María José Pineda tiene un comentario que darnos. ¿Puedes comentarnos, por favor? Sí, buenas noches para todos y todos los presentes y los que nos están acompañando desde sus casas. Quiero de pronto hacer como una aclaración en lo que mi colega Santiago acaba de mencionar, y es que no busca tanto el bienestar individual, ya que no estamos inmersos a la individualidad, sino que como somos parte de un colectivo, entonces el bienestar no está ligado al buen vivir del individuo, sino de los individuos, teniendo en cuenta que es salud mental colectiva. Era todo. En efecto, muchas gracias. La verdad es que sí, estamos buscando en ese tipo de intervenciones que sea todo de manera colectiva, que todos estos procesos, como ya vamos a desarrollar más adelante, vamos a ondear un poco más, van a ser con el fin de que el tema en sí se trate de que las comunidades como tal no tienen que ser desarraigadas de sí mismas, tampoco individualizadas. Entonces, la compañera acá presente, Valentina Montenegro, nos va a dar otra intervención. Sí, buenas noches a todos. Esto, pues claro, como su nombre lo indica, pues para construir procesos de salud mental colectiva en medio de la crisis, pues se debe tener en cuenta que es esencial fomentar la participación comunitaria y fortalecer las redes de apoyo para así promover políticas públicas inclusivas que proporcionen el bienestar social sobre el beneficio propio. Listo, muchísimas gracias. Ahorita ya procederemos entonces. Vamos para la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta ¿es posible construir buen vivir en territorios amenazados por los fascismos y la agudización de las políticas neoliberales? La compañera ahorita presente, Lorena Tafur, nos va a responder. Buenas noches a todos y todas. Bueno, antes de llevar a cabo la respuesta, quiero hacer énfasis primero a los significados de los conceptos fascismo y políticas neoliberales. Bueno, sabemos que el fascismo es un sistema de gobierno totalitario que se opone a la democracia, al comunismo y liberalismo. Asimismo, las políticas neoliberales son un conjunto de medidas económicas y políticas que buscan promover la libertad económica, desregulación y la privatización de servicios públicos.
Pero entonces, ¿el buen vivir a qué hace referencia, por quién se da? Muchos hacen referencia a que el buen vivir es un enfoque integral que busca garantizar una vida digna y plena para las personas, teniendo en cuenta que exista una armonía con su entorno social y natural, pues el bienestar no depende solamente de los factores económicos, sino también de aspectos sociales, culturales y ambientales. Por eso, invito a mis compañeros que por favor me digan para ustedes qué significa un buen vivir. Bueno, acá la colega María José Pineda tiene un comentario que decirnos sobre la pregunta. Adelante. Sí, gracias. Yo creo que hace referencia a no, mejor dicho, ni más ni menos de lo que realmente corresponde o nos corresponde, sin redondear tanto. Perfecto. La compañera Valentina Montenegro tiene la palabra. Pues yo creería que es la forma, como buscar la forma de vivir en armonía entre las personas y la misma comunidad. Perfecto. Santiago, Santiago Núñez, ¿puedes hablar? Tienes la También palabra. agregaría el cómo nuestras necesidades básicas como el alimento, la vivienda o las relaciones intrapersonales que tenemos con nosotros se ven beneficiadas o en mayor manera en pro del colectivo en el que estamos inmersos. Perfecto. Bueno, para mí, el buen vivir vendría siendo también un concepto que va más allá, como dicen nuestros compañeros, de esa mera satisfacción material. Vendría siendo ese equilibrio que tenemos nosotros con la comunidad, con las personas, con nosotros mismos, nuestro propio cuidado y tener como ese bienestar integral que no solo se mide por ese crecimiento económico o ese éxito individualista que llegaríamos a tener en las metas, ya sean profesionales, académicas, laborales, sino más bien por esa calidad que formamos en nuestro entorno, esa calidad de vida, las relaciones con las otras personas, con nuestras comunidades, vendrían siendo más allá de esos conceptos del buen vivir. Perfecto. Entonces, Lorena Tafur, ¿qué tal? ¿Qué opinas de estas intervenciones? ¿Van con lo que has relacionado? Sí, la verdad, sí. Siguiendo este orden de ideas, pues teniendo en cuenta sus apreciaciones, me es preciso mencionar a dos activistas latinoamericanos que dan un significado a este concepto. Tenemos a Eduardo Gudinas, que es un uruguayo, dice que el buen vivir es una alternativa al desarrollo convencional, que prioriza la calidad de vida sobre el crecimiento económico. También tenemos a Bolívar Echeverría, que es ecuatoriano, dice, el buen vivir es una forma de vida que se opone a la lógica del mercado y la acumulación del capital. Este se basa en la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos y con la naturaleza. Bueno, en este orden de ideas, para construir el buen vivir en territorios amenazados, primeramente se debe destacar la importancia de la comunidad, el apoyo mutuo y la reivindicación de los derechos como elementos esenciales para así fomentar un entorno donde el buen vivir pueda florecer. En este sentido, sabemos que a lo largo de la historia de Colombia, los movimientos sociales se han caracterizado por cuestionar las dinámicas de poder y asimismo promover alternativas a prácticas tradicionales. A partir de esto surgen entonces las ideas de empoderar a los individuos y comunidades para que tomen decisiones sobre su vida y entorno, siendo este un factor fundamental para contrarrestar las amenazas de un contexto adverso. Además, es importante, dentro de todo esto, reconocer la diversidad cultural y las especificidades de cada territorio para así poder como adaptar estrategias de intervención a las realidades locales. Por ejemplo, como mencionaban ustedes anteriormente, la construcción de redes de apoyo, la promoción de la participación activa de las comunidades, pues son pasos necesarios para así avanzar hacia un modelo de un buen vivir que desafíe las estructuras opresivas y así fomente el desarrollo humano integral. Así que podemos decir que sí se puede construir un buen vivir siempre y cuando exista la organización comunitaria. Eso sería todo. Genial, muy buena intervención
sobre cómo vendría siendo la construcción de un buen vivir en nuestros territorios. Ahora más adelante tendremos la siguiente pregunta que nos va a responder nuestro colega Santiago Núñez sobre cómo los dispositivos clínicos psiquiátricos han configurado las subjetividades contemporáneas. Bueno, esta pregunta va a ser intervenida por Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, contextualizando un poco sobre los dispositivos de control clínico psiquiátrico, o más bien, ¿qué son? Son mecanismos y prácticas institucionales o prácticas médicas, sociales, que buscan regular y controlar cómo es la gestión de la salud mental en las personas dentro de un marco biomédico. Estos dispositivos pues, son más que todo usados con diagnósticos psiquiátricos en las personas, tratamientos farmacológicos o se interna a los sujetos en instituciones psiquiátricas. O en muchos casos tienden a medicalizar y normalizar conductas y experiencias que no siempre son patológicas. Por así decirlo, tienen que tenerlo todo controlado y nada se puede salir del margen del que tienen regulado. Ya yendo como tal a la pregunta de qué me corresponde de los dispositivos de control clínico psiquiátrico, se evidencia que estos han configurado las subjetividades contemporáneas al imponer etiquetas diagnósticas, como ya mencioné, sobre los tratamientos farmacológicos, en donde muchas veces estas intervenciones o estas acciones separan a los individuos de su contexto sociocultural, que en sí es lo que más define, por así decirlo, a la persona. Lo define ¿por qué? Porque ahí es donde se expresa, cómo vive, con quién vive, todas las circunstancias que rodea al sujeto conforme a su comunidad. Igualmente, estos dispositivos muestran cómo estos diagnósticos en los sujetos eh, hay una prevalencia de estigmatización hacia las personas por la simple etiqueta de categorizarlos con una enfermedad psiquiátrica. Y en vez de ayudar o ir en pro de beneficio a las personas, los perjudica más de lo que debería ayudarlos. Y aquí con esto termino mi intervención. Listo, totalmente de acuerdo. Hoy en día hemos estado experimentando mucho la tendencia a estas modas, ¿no? Las modas, bueno, me parece perfecto la aclaración que nos dice acá el compañero Santiago Núñez sobre estos dispositivos de control clínico psiquiátricos. Cabe destacar que, pues, es verdad, es cierto lo que dice, la configuración de estas subjetividades hace que hoy en día entremos como en una tendencia a la cual todo es diagnosticado. Todo es diagnosticado, todo se espera un diagnóstico como tal para de pronto deslindar esas responsabilidades, desarraigar a la persona y nos deja más alejados de cuáles son los problemas como tal que se están tratando, cómo son los problemas mentales, los problemas psicológicos, cómo se pueden llevar a cabo en un proceso de intervención. Entonces, más allá de lo farmacológico, vendríamos relacionando justo con el tema que mencionamos en la primera pregunta, que vendría siendo la radio la colifata, cómo se viene hablando fuera de lo clínico, cómo se vienen hablando estos trastornos, estos problemas de las personas de una manera libre, sin tapujos, sin estarlos fichando, no, que esa persona tiene eso, que esa persona tiene lo otro, sino más bien un espacio de comunicación abierta a la cual pueden contar sus problemas sin necesidad o sin tener ciertos prejuicios. Entonces me parece claro destacar esa perspectiva y pues no sé si mis compañeros tienen de pronto algún comentario, alguna opinión que tengan al respecto. Santiago, dale, Sí, es muy importante lo que adelante. usted está hablando con respecto a cómo
en el ámbito colectivo, la participación de las personas con esas etiquetas como, por así decirlo, llamándolos locos, de acuerdo a los diagnósticos de sus trastornos, eh, referente a esta participación, se ha facilitado la creación de espacios más seguros entre ellos, disminuyendo como ya mencioné, la estigmatización que se les tenía, creando más espacios de escucha, de habla. Igualmente se le da más importancia a un enfoque preventivo y contextual para abordar los factores sociales y ambientales que afectan el bienestar psicosocial de las comunidades. Igualmente en esta perspectiva, el modelo médico tradicional, como se centra en la movilización de recursos comunitarios y en el apoyo social, la creación de los grupos de autoayuda fomenta la autonomía de estos mismos y el empoderamiento de las personas dentro de las propias comunidades. Exacto. Muy claro destacar ese tema de los grupos de autoayuda. Esas redes de apoyo son fundamentales. María José Pineda nos va a intervenir. Adelante. Sí, mira que cuando estaban hablando acerca de que denominaban a las personas como loco o loca, me recuerda al libro de la lectura de Por el derecho a la locura, específicamente en el capítulo que hablan acerca de el derecho a la locura en América Latina, en donde, pues sí, denominan a las personas locas, comprendidas únicamente por lo biológico, desligando las experiencias que tienen en su contexto social y cultural, dejándolos o por fuera del imaginario social en el que se esperan que estén todas las personas, desligándolas como si fueran algo externo a nosotros, como si por el simple hecho de pertenecer a un centro, por ejemplo, psiquiátrico y demás, como que ya fuesen unas personas eh, sin derechos, básicamente, sin carentes de derechos. Entonces, claramente los tienen, pero la misma sociedad se encarga de hacerles ver que no pertenecen al mismo lugar. Perfecto. Adelante, Lorena, coméntanos. De hecho, en el libro que mencionaba la compañera María José, se mencionaba el inicio del movimiento Orgullo Loco, en el cual se buscaba pues reivindicar los derechos a la diferencia y así valorar la locura no algo como malo, no sé, sino como una expresión válida y así empoderar pues a los usuarios de la salud mental. Perfecto. Con estas intervenciones culminaríamos esta siguiente pregunta que nos comentó el compañero Santiago: ¿cómo los dispositivos clínicos psiquiátricos han configurado las subjetividades contemporáneas? Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente. ¿Es posible hablar de salud mental colectiva o salud mental comunitaria? La compañera de Facultad de Psicología de la Universidad Surcolombiana, María José Pineda, nos va a responder. Claro que sí, nuevamente buenas noches para todos y todas. Bueno, centrándonos un poco en si es posible hablar de salud mental colectiva o comunitaria, quiero que primero tengamos en cuenta de que cuando hablamos acerca de salud mental, tenemos que desligarnos de todo lo biomédico tradicional. Tenemos que desentendernos de los diagnósticos individuales y los tratamientos médicos o psiquiátricos. La salud mental y comunitaria integran una perspectiva más amplia que va más allá de cualquier diagnóstico, reconociendo las soluciones que requieren no solamente con el tratamiento, sino con los cambios estructurales en la ciudad. Entonces, la salud mental comunitaria o social eh, trabaja en las comunidades y sus dinámicas internas. Entonces, este tiene que ver siempre con la comunidad para promover el bienestar mental
reducir los factores de riesgo y generar espacios saludables, trabajando en las redes de apoyo, prevención, promoción de hábitos saludables, y se centra específicamente en la participación activa de la comunidad y en la toma autónoma de decisiones, teniendo en cuenta claramente factores como la cultura, sus tradiciones, relaciones interpersonales, el acceso a recursos y la organización comunitaria. Entonces, cuando hablamos acerca de salud mental comunitaria, tenemos varios ejemplos. Tenemos en cuenta que no estamos inmersos en la individualidad. No podemos hablar acerca de acción comunitaria cuando estamos hablando de un individuo. Son varias personas que están padeciendo por lo mismo, varias personas que están velando por lo mismo. Entonces, en algunos de los ejemplos podemos encontrar, por ejemplo, redes locales de apoyo emocional y psicológico. También hay intervenciones en entornos educativos, atención primaria en salud, participación ciudadana, que tiene que ver con diálogos comunitarios donde se hable abiertamente de la salud mental, reduciendo el estigma. Tengo, por ejemplo, pues todos conocemos acerca del radio, el proyecto del radio La Colifata, en donde personas que fueron en algún momento y que son personas, por decirlo de alguna manera, diagnosticadas como locas que se denominan como locas, y que las personas lo ven de manera despectiva, donde se le hace a un lado en la sociedad, de alguna manera se les ve como sin productividad, que como hacen parte de un psiquiátrico, como que estos que van a aportar a la sociedad, ¿no? Pues nos damos cuenta de que esas personas en efecto le aportan a la sociedad. Y qué más que el grato ejemplo que nos muestra el radio La Colifata de personas que aparentemente no están cuerdas, pues manejando un radio comunitario, ¿no? Entonces, estas diferentes perspectivas, estas diferentes dinámicas, en donde se pone primero la voz de las personas que están en primera línea, en cómo quieren manejar sus vidas, en base a sus experiencias, en cuanto a todo lo demás, hablan acerca de una salud mental colectivo en pro de ellos mismos. Entonces, claro que es posible hablar de una salud mental y colectiva comunitaria. Perfecto. Muchas gracias, compañera María José Pineda, por la intervención. Ahorita vamos a abrir una mesa a ver si alguien más quiere opinar acerca de esta intervención sobre ¿es posible hablar de salud mental colectiva o salud mental comunitaria? El compañero Santiago Núñez nos va. Pues creo a que ya responder. todo está dicho. Adelante, De Santiago. cierta forma es cómo entre las comunidades se ayudan para salir de este estigma y cómo asimismo se van buscando diferentes acciones o mecanismos para el beneficio de todos. Entendido. Siendo así, vamos a proceder ahora, compañeros, compañeras, audiencia, los que están ahorita escuchándonos a estas horas de la noche. ¿Cuál es el desafío de la psicología comunitaria frente a estas realidades? Nuestra colega de facultad, Valentina Montenegro, nos va a responder. Adelante, Valentina. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues antes de poder hablar de qué desafíos tiene la psicología comunitaria, quisiera preguntarles para ustedes qué es la psicología comunitaria. Perfecto, pregunta fundamental. ¿Alguien quiere iniciar con esto? A comentarnos sobre la pregunta. Adelante, gracias. Sí, buenas noches. Bueno, primero cabe aclarar de que la psicología comunitaria viene de la psicología crítica. La psicología crítica es un
posicionamiento ante el mundo y una forma de ver las diferentes realidades dentro del mismo. Claramente esto depende del contexto social y demás, pero entonces es básicamente eso. La psicología comunitaria es poder ver que las comunidades, que los grupos y demás ven las cosas, ven el mundo de diferentes formas, de que no hay una sola forma de ver las cosas, sino que la diversidad hace que las personas, de que el mundo sea tan diverso y pueda verse de forma de forma como no tan rígida, por decirlo de alguna manera. Perfectamente entendible, María José. Las interacciones entre las personas y su entorno social cambian en cada comunidad. Cada comunidad tiene un mundo. Es prácticamente lo que vendría siendo. ¿Alguien más quisiera aportar sobre esta pregunta orientadora que nos aporta la compañera Valentina? Perfecto. El compañero Santiago Núñez tiene la palabra. Bueno, si eso es todo por ahora, pues continuando con la pregunta principal, que es ¿cuál es el desafío de la psicología comunitaria frente a estas realidades? Pues la psicología comunitaria pues debe integrar un enfoque clínico comunitario principalmente para poder abordar tanto las necesidades individuales de cada persona como las colectivas que se encuentran en la comunidad, para poder fortalecer los lazos sociales y promover la justicia social. Además, se busca despatologizar lo que venimos hablando durante todo este foro, lo que es la locura, y de esta manera crear políticas públicas inclusivas que fomenten el empoderamiento y el bienestar en contexto de la vulnerabilidad que cada individuo presenta. Perfecto. Muchas gracias, Valentina Montenegro, por esa intervención en ya nuestra última pregunta. Así que con esto llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este enriquecedor diálogo sobre salud mental comunitaria en su radio Resonancias Comunitarias. En estos tiempos de crisis civilizatoria es fundamental retratar un poco sobre qué es la salud mental comunitaria, cómo lo podemos hacer y pues la verdad estoy muy agradecido, ha sido un placer compartir con ustedes, colegas, sobre las reflexiones y propuestas. Muchas gracias Lorena Tafur, Santiago Núñez, María Pineda y Valentina Montenegro por sus intervenciones y compañía el día de hoy. Hoy exploramos cómo la salud mental colectiva se puede construir desde esta acción comunitaria, la resistencia. Discutimos también sobre esas posibilidades del buen vivir en esos territorios amenazados en nuestra región, en nuestro país. Analizamos los desafíos que presentan estos dispositivos clínicos psiquiátricos que tanto recalcan y tachan a nuestras comunidades. Y también esta conversación quisiera decirles que no termina aquí. Les invitamos también a seguir reflexionando en sus propios entornos, en sus casas, en sus comunidades, en sus barrios, sobre estos espacios para construir un mundo más justo, más solidario, más saludable y sustentable para todos. Recuerden que las transformaciones colectivas comienzan con pequeños pasos y con la participación activa de todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión en Resonancias Comunitarias. Buenas noches.